Vamos a ver. No, doctora. Mm. Sí, aquí estoy pendiente del celular, Maggie, por si me quedo hablando sola, me avisas, ¿vale? Sí, doctora, yo le aviso. Entonces, me parece que esto sí lo vimos. Aquí en ajuste de medicamentos me parece que es ahí donde ya se hubo la interferencia, ¿es correcto? Sí, doctora, en esa diapositiva. Bien, ok. Entonces, les comentaba yo que dado que el riñón sí hay una disminución importante del filtrado glomerular, sí, y el aclaramiento, entonces nos obliga a hacer buen uso de la indicación de los medicamentos, doctores. Entonces, evitar nefrotóxicos. Hay que cuidar el riñón del adulto mayor, fíjense. Por puro proceso de envejecimiento del riñón, a los 80 años está disminuida su función al 50%. Por puro proceso de envejecimiento. Si a eso le suman comorbilidades como hipertensión, diabetes y algún antecedente que haya tenido de problema renal de joven, pues entonces esta función aún se ve más comprometida. Entonces hay que cuidar el riñón del adulto mayor. ¿Cómo lo vamos a cuidar? En principio, una buena hidratación, que tome agua. Con el proceso de envejecimiento también una disminución de la sensación de sed. Entonces, el agua para los adultos mayores es así como que imposible, ¿no? Como que es otro medicamento más y se le tiene que insistir, es que tienes que tomar agua, es que tienes que tomar agua, es que tienes que tomar agua. Pero pues si no tengo sed, como no quiero tomar agua. Y bueno, recuerden que también no es la cultura del agua de antaño. Hoy por hoy, pues ya como quiera, andamos con nuestra botellita de agüita o ya tenemos más conciencia de tomar agua a todas las edades. Y antes, pues los tenían su idea de que agua pues, les iba a caer mal o he oído decir muchos que, ay, doctora, es que el agua me cae fría, ¿no? Es que el agua me duele el estómago, ¿no? Y es que el agua destruye caminos, ¿qué le hará a mis intestinos? Entonces ellos son más de agüita, de frescas, de frutas, son más de tés, por ejemplo. Y entonces, pues así hay que recomendarles que no necesariamente es agua así simple, simple, pero que fuera lo más natural, uno, dos, o el té, o si no quieren tomar esto, verduras, alto contenido de agua, por ejemplo, el chayote, pues es alto contenido en agua, entonces le puedo recomendar gelatinas, también se lo puede siempre cuando no tenía problemas de diabetes se le puede estar recomendando que puede consumir eso, porque a veces sí de plano sí es un dolor de cabeza que tomen agua a los adultos mayores. Entonces, ¿qué cantidad de agua se le recomienda al adulto mayor tomar? Y entonces, pues aquí todo el mundo tiene su opinión, ¿no? De que 1 litro, no, que 1,5 litros, no, yo creo 2 litros, no, es muy poquito, yo creo que 2,5, no, 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 tampoco. Hay que calcular bien y nos preguntan nosotros como médicos la cantidad recomendable desde el punto de vista fisiológico, biológico, científico, ¿no? Porque de pronto, pues sí, dice, ay, no, no, tómate 3 litros de agua, no, pues 3 litros y con esa reserva cardíaca que ya les comentamos ayer, pues no, pueden hacer una retención hídrica y caer en insuficiencia cardíaca. Entonces, no, 3 litros es mucho. Entonces, ¿cuánto es lo más recomendable? Doctores, en condiciones basales vamos a recomendar la ingesta de líquidos a 30 mililitros por kilogramo de peso por día. Entonces, vean usted que está calculado a su peso. Y en condiciones basales, ¿cómo son estas condiciones basales? Pues que así un clima templado como el de hoy, por ejemplo, a la sombra, pues es una basal, ¿no? Dices, bueno, 30 mililitros por kilogramo de peso por día, lo calculamos y eso es lo que debe de tomar en 24 horas.
¿ok? En condiciones no basales como un día muy caluroso o un día que se vayan a la playa o que vayan a un estado de mucho calor, bueno, le podemos incrementar a 40 mililitros por kilogramo de peso por día. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la basal. Ese es en condiciones fisiológicas por proceso de envejecimiento. Hay algunas patologías, doctores, en donde sí tenemos que restringir el consumo de agua, por ejemplo, en situaciones de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, de retención hídrica, ¿no? De hiponatremia, por ejemplo. Entonces ahí hay una restricción de líquidos, pero fuera de estas condiciones, tu indicación es de acuerdo. Entonces ya estamos cuidando que durante el día tome esa cantidad de agua. Ahora, esa cantidad de agua se la tiene que estar tomando desde la mañana, ¿no? En la mañana, en la tarde, a la hora de la comida, y en la tarde, ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ya se la debe de haber terminado, porque de pronto dice a las 6 de la tarde, ay, no me tomé mi litro de agua, y glu, 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 glu. El problema de eso es que en la noche se van a tener que estar levantando a orinar al baño y ya comentamos todas las trascendencia que tiene esto de estarse levantando al baño, no va a dormir, se puede caer, le puede dar el insomnio, ¿no? Entonces, y es muy feo eso de estar orine y orine, levántate, levántate. Entonces, lo que se recomienda es que ya en la tarde ya nada más tome lo de sus medicamentos, lo de su merienda, y ya no tome así gran cantidad de líquidos justamente para eso, e inclusive evitar las incontinencias. Entonces, es una manera de cuidar a nuestro riñón. ¿Qué otros? Evitar nefrotóxicos. ¿Cuáles son medicamentos nefrotóxicos? Hay unos más, unos menos. ¿Cuáles los más? Diclofenaco. Diclofenaco es altamente nefrotóxico, ketorolaco es altamente nefrotóxico, ya habíamos comentado lo del omeprazol, la ranitidina que inclusive ya está fuera de mercado, eh, antibióticos como aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, también la ciprofloxacina es nefrotóxico, entonces todo esto nos obliga a adecuarle bien su prescripción, cuidando el riñón. Entonces evitemos estos medicamentos y revisemos la bolsa de medicamentos que tiene el adulto mayor, porque de pronto se está tomando lo mismo en diferentes nombres comerciales, ¿no? Se está tomando el Ulcen, se está tomando el Gastoprazol y se está tomando Lansoprazol genérico intercambiable. ¿Y esto para qué se lo toma? Ah, esto para cuando me duele la cabeza, pero si es para el estómago, ay, pues a mí me quita el dolor de cabeza. Ven cómo se enganchan en situaciones ya psicológicas, ¿no? ¿Y este para qué se lo toman? Ah, sí, este sí para la gastritis se dice. Entonces, y este otro este porque me protege el estómago. Pero si ya se está tomando el omeprazol, no, pero también me ayuda, o sea, hay que ir a mirar cómo está la bolsa de medicamentos. De pronto hay bolsitas, bolsotas y bolsonones de medicamentos que están tomando. Entonces también evitar la polifarmacia porque sumados estos, pues finalmente algunos de ellos o varios de ellos se eliminan por riñón. Entonces hay que tener cuidado y pendientes de lo que están tomando, lo prescrito y lo no prescrito por el médico. ¿Qué otras cosas? Evitar, pues, medicamentos o consejos que no sabemos que contienen, ¿no? Porque de pronto dicen, ah, doctora, me estoy tomando este suplemento, ¿eso qué opina? Ay, pues yo ni sé qué es ese suplemento, ni etiqueta tiene. Dice, es que es de puras hierbitas. ¿Qué puede hacer las hierbitas? O las hierbitas pueden ser muy nefrotóxicas, pueden ser muy hepatotóxicas, entonces no lo recomienden, suspenda eso, mejor yo le voy a mandar otras cosas que sí sé lo que tiene. Entonces, quitar esos sustancias químicas, ¿qué otras cosas? Los medios de contraste, doctores, no manden estudios sin ton ni son, debe de mediar un juicio clínico para mandar un estudio de laboratorio o gabinete
que necesitemos con medio de contraste, y si lo podemos y si te sirve sin medio de contraste, pues mejor. Hay que cuidar a ese riñón, ¿no? Inclusive en el laboratorio y gabinete ya te piden función renal, aclaramiento de creatinina, filtrado glomerular para valorar si te pueden hacer ese estudio o no. A lo mejor tienes tu función renal arriba de 50 y lo pueden hacer, pero si no hay necesidad de forzar al riñón con ese medio de contraste que sabemos de antemano que es nefrotóxico, como que para qué. Entonces, si ya lo necesitas, tienes que valorar el riesgo-beneficio, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos cuidar? Pues evitar el contacto de sustancias tóxicas, químicos, aerosoles, insecticidas, fertilizantes, que pudieran ser también causa de daño renal. Entonces, con esas cuantas indicaciones ya estamos cuidando el riñón del adulto mayor. ¿Okay? Bueno, hay miles de fórmulas para determinar la función renal, ¿no? Esta me gusta a mí, se llama la de Korokov, porque es una fórmula de cabecera del paciente y es muy fácil y me da una idea de cómo está su función renal. Entonces es 140 menos la edad por peso entre 0.72 por la creatinina sérica y si es mujer la voy a multiplicar por una constante de 0.82. Entonces esta fórmula me debe dar por arriba de 50. Entonces, por arriba de 50 está bien el riñón del viejo. Menor de 50 ya te está hablando de que aparte del proceso de envejecimiento ya tienes un compromiso mayor de este riñón. Entonces, todavía más cuidadoso debes de ser con este riñoncito del adulto mayor. Entonces, 140 meloledad por peso entre 0.72 por la creatinina sérica y si es mujer lo voy a multiplicar por una constante de 0.82. Y con eso ya me doy cuenta cómo está el riñón del adulto mayor. Ok. Llegamos al cerebro. Es un cerebro envejecido. La imagen muestra un cerebro envejecido. Las neuronas, el cuerpo neuronal, sus dendritas, su axón y su terminación sináptica. Y si hacemos un corte histológico, vean ustedes ya hay menor cantidad de neuronas con su axón, pero vean las dendritas, se va perdiendo la sinapsis dendrítica. ¿Ok? Hay una disminución de células nerviosas. Bueno, hoy por hoy, sí hay una disminución de las células nerviosas, pero así también del volumen. Entonces, antes se pensaba que ya nada más era la pura neurona la que se perdía, ¿no? Entonces, vean que no es tanta la pérdida neuronal y también el volumen del resto que quedan. Entonces, entre el número de neuronas y las otras disminución del volumen, por eso hacen impacto en el proceso de envejecimiento cognitivo. Y ahorita lo vamos a mencionar. Depósito de lipofusina, depósito de amiloide, que son productos de desecho celular, son pigmentos que se quedan en el citoplasma y que son marcadores de envejecimiento. Cuando hay una destrucción o hay una degeneración o hay una muerte neuronal con toda su dendrita y su axón, se van organizando en placas seniles y nudos neurofibrilares. Entonces ahora es una maraña de nudos neurofibrilares y también es un marcador de envejecimiento. Entonces en un cerebro joven hay pocas placas de este tipo y en un cerebro envejecido ya vamos a ver más placas seniles y nudos neurofibrilares. Entonces, a la hora de valorar el envejecimiento del cerebro, ya de una pieza anatómica a nivel de histopatológico,
ya vamos a revisar que pues sí, ya está envejecido porque hay la presencia de estas. Pero por otro lado, fíjense bien interesante, se vio que dices, bueno, entre más placas seniles y placas neurofibrilares, pues seguramente va a tener mayor cantidad de deterioro cognitivo. Y sorpresa, no correlaciona con alteración cognitiva. Nada más es un marcador común de envejecimiento, porque dice, hay cerebros con gran placas neurofibrilares y estas placas seniles y no tienen más que su proceso de envejecimiento normal. Y ven otros con placas, pocas placas y ya tienen un deterioro cognitivo, entonces no correlaciona muy bien y por eso hoy por hoy se superestudia el cerebro, pero todavía hay muchas condiciones en que tenemos que estar estudiando. Entonces, para hablar del proceso de envejecimiento a nivel cerebral, intervienen varios factores. Una parte, pues sí, lo que estamos comentando, la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte bioquímica, la parte eléctrica, la parte de neurotransmisores. Entonces, aparte de los factores neurotróficos, los factores que te dan neurogénesis, y entonces todo este microambiente debe de ser propicio para el buen funcionamiento de la cognición. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que comentando un poquito lo del video, dicen, pues hacemos una vacuna en contra del amiloide? Y wow, pensaron que ya le hicimos una vacuna en contra de Alzheimer, ¿no? Y pues resulta que no, que hoy por hoy sabemos que todavía esa vacuna tiene que estar en estudio porque no fue lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque hay otros factores que también intervienen. Entonces, realmente, así como cuando Ramón y Cajal estudiaba todo esto de las neuronas y demás, que muy adelantado y gran científico, neurólogo, y luego el mismo Alzheimer que estudiaba todo esto de la enfermedad de la demencia degenerativa. Entonces, aún con todos sus adelantos, pues se sigue estudiando todavía, porque tan es así que no tenemos cura para eso. ¿Por qué? Porque hay varios de los factores, unos que ya conocemos, otros que falta por descubrir. Entonces, realmente eh, es muy interesante todo esto. Yo me quedo maravillada cada vez que estudio esto, que dices, híjole, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto hemos adelantado así? Pero ¿cuánto falta? Todavía muchísimo. Pero bueno, eso ya no me tocará a mí, ya les toca a ustedes, doctores. Así es que pónganse a estudiar. Eh, Hay una mayor plasticidad, quiere decir esto que eh, si hay una disminución de la sinapsis dendrítica y de la sinapsis en general, pero si en cuanto uno de los factores es seguir aprendiendo, ejercitando, leyendo, activando, esto se va a mejorar. Esto de tener más destrezas o tener una mejora de la reserva cognitiva es utilizar las neuronas, chiquitas, grandes, pocas, muchas, pero seguir utilizándolas. Y esto va a mejorar la sinapsis. Entonces, por ejemplo, se ha visto que mejora la sinapsis, pues el ejercicio, la alimentación, el aprender, el socializar, la capacidad de la actitud hacia el cambio, ser flexibles, quitar barreras de que yo ya no aprendo, de que yo ya para qué, de que la tecnología no es para mí, etcétera, etcétera. Quitar y educar a la población que esto no es una ley, al contrario, que entre más lo uses, mayor va a tener su plasticidad, ¿ok? Acuérdense, por ejemplo, en el video que vimos, decía que utilizó la mano que no podía, pero al cabo de tanto tiempo, o sea, no fue de la noche a la mañana, sino fue de tiempo de estar el mismo ejercicio, el mismo ejercicio, el mismo ejercicio, ya medio, ¿no?
Entonces no es de que, ay, sí, por arte de magia, no, esto es con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más del sistema nervioso. Bueno, a nivel de músculo, esto a nivel de músculo, de toda la economía ya habíamos dicho que hay una disminución importante de la cantidad de masa muscular de toda la economía, ¿ok? Y a nivel de osteomuscular, pues también los tendones se vuelven más fibrosos, las cápsulas articulares se van desgastando, los ligamentos se van fibrosando y entonces todo esto da un terreno propicio para la patología que es ya la osteoartrosis, ¿no? Y la sarcopenia secundaria. La sarcopenia primaria es la pérdida de masa muscular esperada por el proceso de envejecimiento, se llama sarcopenia primaria. Pero hay una sarcopenia secundaria que es, pues como su nombre lo dice, secundaria a procesos prolongados de reposo, de inactividad, de sedentarismo, de mala alimentación, de alguna enfermedad que esté contribuyendo como un hipertiroidismo o una diabetes mellitus descompensada, que está haciendo neuroglucogénesis, es que está utilizando las proteínas para la energía en lugar de ser constructiva para las fibras musculares. Y entonces, variopatología también es una sarcopenia secundaria. Pero entonces, a lo que voy es de que tus cambios primarios por proceso de envejecimiento te ponen en riesgo de entrar ya en terreno de patología. Vamos a hablar un poquito más de hueso. Fíjense, a partir de los 40 años inicia la pérdida progresiva de masa muscular, doctores. En cuanto vamos a ver este acelere de esta masa ósea en el periodo peri y posmenopáusico. Mujeres 40% en la columna vertebral y 60% en la cadera. La pérdida es en la zona trabecular como en la cortical, o sea, los dos. ¿Ok? Y al perder masa ósea, vamos a perder tamaño de los cuerpos vertebrales. Y al perder tamaño de los cuerpos vertebrales, vamos a perder talla. Nos vamos a volver más pequeños. ¿Y cuánto? Entonces, a partir de los 40 años, vamos a ir perdiendo 1 centímetro por década de talla por puro proceso de envejecimiento. Si mi pérdida es más acelerada, en 5 años ya perdiendo algo pasa, a lo mejor se está interconstruyendo aparte del proceso de envejecimiento, a lo mejor una patología como osteoporosis, ¿no? Entonces hay que ir a ver, por eso lo esperado es de que 1 centímetro por década a partir de los 40 años sea la pérdida de talla, ¿ok? Bien, ¿por cuál la teoría de por qué hay una pérdida de masa ósea? Bueno, hay una disminución de la función de los osteoblastos, doctores, en función normal de los osteoclastos, que es decir, que hay más osteoclastos que osteoblastos. Entonces estamos hablando de un balance negativo. Por otro lado, hay una disminución del consumo de calcio en la dieta. Volvemos al mismo impacto de calidad de dieta. Aumento de la hormona para la paratormona, aumento de la absorción de hueso, disminución de las hormonas sexuales. Entonces, ese efecto anabólico que se tiene durante el crecimiento, la madurez, en la etapa de adulto mayor, se va perdiendo este efecto anabólico, que son los estrógenos en las mujeres, testosterona en los hombres. Entonces, este efecto anabólico también se va perdiendo. Entonces, por eso se va perdiendo masa ósea. Ok, el cartílago, disminución del contenido de agua, reducción en los proteinoglicanos, en la cadena de los condroitrinsulfato, aumento de ácido hialurónico y queratinsulfato.
calcificación de cartílago, reducción a la adaptación al estrés. Entonces vean cómo van disminuyendo todos tus elementos y te van dando terreno propicio ya para la patología. Ok. La masa corporal magra disminuye a causa de parte de la pérdida de tejido muscular, que es una atrofia. Y vean, nos encontramos otra vez con la lipofuscina, que es un pigmento relacionado con la edad, y la grasa se deposita en el tejido muscular. ¿Qué quiere decir? Que tú, si no capitalizas tu masa muscular durante la etapa joven y madura, vas a perder masa ósea, masa muscular y se va a sustituir por grasa. Y ustedes ya saben a estas alturas de su carrera cuál es lo peligroso de sustituir músculo por grasa. Tenemos más elementos de componentes de alteración metabólica, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Que capitalices tu masa ósea, que llegues a adulto mayor con una buena cantidad de masa ósea, digo, de masa muscular, que la ejercites, que la mantengas en cantidad y en función para que no llegues a viejito de 70 años sin ninguna fibra de masa muscular, porque va a tener más problemas de alteración de la marcha, va a tener problemas de caídas, de dolores musculares, de dolores articulares, porque ya no tiene una masa muscular que lo esté sosteniendo y que le esté dando la función del movimiento. Entonces, si no tienes masa muscular y tu huesos ya también están viejitos, pues entonces tu movimiento va a estar comprometido. Entonces sí es importante mantener un buen volumen de masa muscular. Los cambios musculares empiezan, vean, a los 20 años en los hombres y a las mujeres a los 40 años. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos hay un máximo pico de vitalidad que es a los 30 años y de los 30 años ya vamos teniendo cambios por proceso de envejecimiento, que no lo vamos a ver en los jóvenes tan evidente, pero ya se están perfilando hacia el proceso de envejecimiento. Las fibras musculares se encogen y hay una falla de síntesis de proteínas para nuevas fibras. Entonces, si ya hay una falla de síntesis de proteínas por puro proceso de envejecimiento, súmenle que no comen carne, que porque está muy dura, que porque me sube el ácido úrico, que porque mi colesterol, que porque me dijeron que no, pero que la vecina me dijo que carne, ¿cómo crees? Por favor, los adultos mayores sí deben de tener perdón, un aporte proteico diario. No es de que no coman carne, pues sí, pueden comer su filetito de carne, su carne molida si no la quieren masticar, o pescado, pollo, sus charales, sus frijoles, sus lentejas, ¿no? Que son proteínas finalmente, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad de proteínas vamos a recomendar para que un adulto mayor esté compensado y la dieta balanceada? Es 1 gramo por kilogramo de peso por día en condiciones basales. 1 gramo por kilogramo de peso por día. En paciente que no sea renal, doctores. Acuérdense que paciente renal me lo tengo que llevar a 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Pero si es normal, que no tiene daño renal, proceso de envejecimiento en condiciones basales, 1 gramo por kilo. Ahora, por ejemplo, el familiar del compañero que dice, pues es que a los 70 años se aventó un maratón padrísimo, él va con si hay que verle su función renal, pero él, si hace todos los días ejercicio, si se está preparando para sus carreras, etcétera, etcétera, seguramente él no lo voy a alcanzar con 1 gramo por kilogramo de peso por día. Él casi que le puedo decir que él casi se puede ir a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día para mantener su masa muscular que le dé la pierna para seguir con su estilo de vida. Pero tengo que ver si la función renal, ¿ok? Y si no tiene ningún problema de la función renal, bien y le puedo indicar a los pacientes,
los Ironmans que comentábamos, que hacen natación, pero que hacen carrera, pero que hacen bici, pero que hacen escalar montañas y etcétera, etcétera, etcétera. Y está fuerza y tiene una buena, casi me lo estoy llevando al 1.8 gramos por kilogramo de peso por día y ahí lo ando vigilando. ¿Ok? Ahora, cuando veamos sarcopenia, ya en una sarcopenia secundaria, y quiero revertir esto, y su función renal está bien, igual casi me lo llevo a 1.5 gramos, y algunos cuando la sarcopenia secundaria es muy acelerada y muy evidente y ya no tiene ni una fibrita, casi me lo llevo a 2 gramos. Algunos autores ya hasta recomiendan a 2 gramos, pero por ejemplo la guía de práctica clínica todavía me lo pone hasta 1.8 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Ok? Vale. El tejido muscular de reemplazo de el tejido muscular es reemplazado de una manera más lenta. El tejido muscular perdido puede ser reemplazado por tejido fibroso duro y por grasa. Esto es más notorio en las manos, que pueden parecer delgadas. Igual si ustedes ven a un viejito de 80 años y cómo tiene sus manitas así. Por eso las artistas que se ponen tanto botox y tanta relleno en la cara y demás, en donde se les nota muy bien la edad, pues es en dos partes, en lo que es el cuello, que ahí no hay manera de que rejuvenezcan el cuello, aún haciendo cirugía, de todas maneras se queda marcado ahí la pues las arruguitas del cuello, y vean en las manos ahí ya es muy evidente el proceso de envejecimiento. ¿Ok? Vale. Entre los 30 y los 80 años se pierde un 30-40% de masa muscular. O sea, de todas maneras, la sarcopenia primaria nos va a llegar, nos llega porque nos llega. Entonces, pero que no llegue con un buen volumen de masa muscular, de ahí empezar mi pérdida. Pero la puedo mantener un buen rato. Dicha pérdida no es lineal y se acelera con la edad. Pues si a más edad, a los 80 años, pues sí, ya vas a tener pérdida de masa muscular. Los músculos tienen menos tono y se vuelven más rígidos, pues y consecuencias. El movimiento es lento y puede volverse limitado. La marcha se puede volver inestable y hay poco movimiento de los brazos. Y las personas mayores se cansan más fácilmente y tienen menos energía. ¿Ok? Pues ya terminamos. Ahora déjenme regresar un poquito para hablar un poquito más de sistema nervioso de densidad. Ok, a ver. Ok. ¿Sí vemos la imagen? Sí, doctora. Sí, doctora. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de más de cerebro. Para hacer alguna un poco más puntual. Ok, entonces, el volumen y peso cerebral disminuye aproximadamente 5% por década a partir de los 40 años, con un aumento en la velocidad de deterioro después de los 70 años. Se sugiere que la disminución en volumen neuronal más que en número, fíjense. Y antes sí, justamente se creía que ya no se tenían más neuronas, o sea que neurona que se movía, pues ya ahí quedó, ¿no? Ya no hay más generación de neuronas nuevas. Y hoy por hoy, pues ya se sabe que bajo condiciones muy especiales, sí se pueden hacer una neurogénesis y eso es pues, como que fabulosísimo. Y sí, fíjense, durante la práctica, ya en la vida real de la práctica clínica médica, eh, pues tú lo miras y dices, no, hombre, pues con este evento vascular cerebral y quedó con una hemiplegia y quedó con una fascia, pues difícilmente, mire, va a recuperar, vamos a ver, vamos a mandarlo a rehabilitador
Y 6 meses después ya empieza a hablar y empieza a mejorar, dices, wow, lo que es la plasticidad cerebral, ¿no? Pero es constante, constante el estímulo para rehabilitar y hacer algunas sinapsis que conecten y vuelvan a hacer la función. Entonces dices, pues entre que mejoró la sinapsis y de que a lo mejor hubo neurogénesis por ahí, pues ya recuperamos, como dicen, nada en medicina está escrito, puedes predecir, puedes proyectar, pero de verdad a veces te quedas con asombrado porque dices, wow, no, qué maravilla, no cabe duda que la naturaleza es la naturaleza. Y el cuerpo humano de pronto sí te da, fuera de que es que no lo dicen los libros, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo verán al, pues al paso de los años de su experiencia clínica, pero yo sí me doy cuenta y dices, wow, o sea, de verdad que yo pensé que ya no iba a volver a caminar, de verdad pensé que no iba a mover, de verdad que ya no iba a volver a hablar y miren, de pronto sí, con mucha constancia, claro, no es así de que, porque si lo dejas a libre evolución, pues menos, por eso de pronto la rehabilitación es la mejor amiga de la geriatría. A veces no podemos curar, pero sí podemos mejorar. ¿Y quién nos va a ayudar? La rehabilitación, doctores. No se les olvide mandar a rehabilitar, mandar a rehabilitación a nuestros adultos mayores. Ok. Y ven, se ha descrito una disminución en la sinapsis dendrítica o pérdida de la plasticidad sináptica como proceso de envejecimiento. Sí, pero esta pérdida se puede mejorar al paso de estar estimulándola. Pero si la dejas a libre evolución de que vas envejeciendo, no haces nada, te da por el sedentarismo, todo el día en la televisión, todo el día sin leer un poquito, sin aprender algo, sin platicar por lo menos de algo interesante y demás, pues claro que la pérdida este, se ve muy importante y trasciende en tu parte cognitiva. O sea, si no haces un esfuerzo, lo vas a perder, por supuesto. Entonces, aquí hay una imagen de un cerebro comparando, este puede ser un cerebro joven y esta parte es de un cerebro ya envejecido, pérdida de volumen. Aquí los ventrículos, dicen, hay un crecimiento de los ventrículos. Pues no tanto crecimiento, pero sí se dilatan. ¿Por qué? Porque vean, esta es la bóveda de la bóveda craneal, pues ya le va a quedar chica. ¿Por qué? Porque se atrofia este cerebro, o sea, se hace más pequeño en volumen y entonces pues ya te va a quedar más grandecita la caja, la bóveda craneal. Entonces, por eso se puede expandir un poquito más y al expandirse, tener más espacio en la bóveda craneal, pues aparentemente hay una dilatación de los ventrículos, pero este es proceso de envejecimiento normal, ¿sí? Hay un ensanchamiento de los surcos. Vean ustedes, aquí casi no se miran los surcos, aquí ya se ven más profundos, se ve más espacio intercisural y hay una atrofia importante, sobre todo a nivel de hipocampo, doctores. Por eso sí hay un más enlentecimiento de aprender cosas, pero se puede llegar a aprender sin problema. ¿Ok? Hay una reducción del grosor de la cortical y de la subcortical, que es lo esperado por proceso de envejecimiento. Ahora sí hay una atrofia muy marcada y que no es lo esperado para esa edad, entonces, y lo correlacionas con la clínica de que ya está perdiendo la memoria, ya se le olvida muy frecuente las cosas, ya impacta en sus actividades de la vida diaria y demás, y entonces ya relacionado con la clínica dices, no, pues a lo mejor esto ya es un deterioro cognitivo que hay que ir a mirar qué es, de qué tipo es, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tú ves desde los 50 años, dices, pues no correlaciona, o sea, sí está bien que vamos disminuyendo en tamaño, pero evidente, ya tiene cambios del proceso de
envejecimiento y su cognición cómo está. Cognición tal vez sean lo que hoy llamamos como y los olvidos benignos tienen de ahorita ustedes hasta yo y ya después más adelante, si me repercuten en la actividad de la vida diaria, entonces ya es un olvido benigno, ya puede ser un deterioro cognitivo leve. Entonces ya brincó de ser un olvido benigno, de que a todos se nos olvidan dónde dejar las llaves. Lo mismo decir, hoy, ¿para qué es esto? ¿No? Pues son tus llaves y son las de tu carro. Y dices, oh, entonces ya, ese no, olvido ya no es digno. Ese olvido ya y te va a impactar muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, ya veremos deterioros cognitivos, cerebro atrófico, la bóveda craneal les queda grande, los ventrículos aparentemente dilatados, los circos intercisurales ya son más amplios, ¿no? Ya se ve como un joven, pues es así como que um, como cuando destapas una nuez y está así fresca, con contenido de agua y está suavecita, ¿no? Pero cuando esa nuez ya tiene mucho tiempo, y entonces ya se le notan mucho todas estas divisiones, ¿no? Ya se vuelve reseca, se vuelve muy chiquita y dices, así es más o menos como lo que es un cerebro. La materia blanca disminuye con la edad, hay un deterioro de la mielina a partir de los 40 años, a todos los 40 años, híjole, qué feo. Bueno, los cambios en volumen en el cerebro no son uniformes. Esto, ¿se acuerdan que yo les dije? No es de que todos al mismo tiempo, ahora le vamos a envejecer a sus marcas listas fuera, no, unas antes, otras después, unos más lentos, otros más acelerados, etcétera. Y estudios recientes concluyen que la corteza prefrontal es la región más afectada y la región occipital la menos afectada. Y esto corresponde a los cambios cognitivos que vemos en los ancianos, ahorita lo vamos a comentar. Otros estudios sugieren que los cambios más importantes se dan a nivel del hipocampo. ¿Y por qué es importante en el hipocampo? Porque es el centro del aprendizaje, doctores, el hipocampo. Entonces hay una disminución en el contenido de agua y en aumento en el líquido cerebroespinal. El volumen de líquido cefalorraquídeo periférico es un marcador de atrofia cortical. Pues sí, pero no vamos a andar haciendo líquido cefalorraquídeo nada más para ver cómo anda tu proceso de envejecimiento. Bueno, esto es a nivel de investigación. Y está aumentado más en ancianos masculinos. Acuérdense que el cerebro de los hombres sí tienen algunas diferencias en comparación con el cerebro de las mujeres. No, no tantos, pero sí una que otra cosa que les dan habilidad a los hombres, y las habilidades a las mujeres. Por ejemplo, el hablar, somos más hablantinas nosotros, los hombres son más reservaditos. Nosotros tenemos una memoria retrógrada mucho más marcada, ¿no? Y los hombres se les olvida rápido las cosas, pero a uno no se le olvida y ahora verás, te empiezo a reclamar. Si ya pasó 3 años, oye, ¿te acuerdas? Porque tenemos una buena memoria antigua, esa sí la tenemos muy bien, y los hombres, no, allí ya ni me acuerdo. No, pero ya empezamos la bronca, ¿no? Pero eso es un comparativo, ¿no? La disminución del volumen parieto-occipital relacionado con la edad es también más marcada en hombres que en mujeres. Y las mujeres presentan más cambios a nivel del hipocampo y del lóbulo parietal. Fíjense. O sea, vamos unos y unos, vamos parejitos. Vean, la cognición. Esto es muy importante porque debe de quedar claro cuando veamos deterioros cognitivos o demencias, que la función de la memoria puede dividirse en memoria episódica, memoria semántica, memoria de procesamiento y memoria de trabajo. ¿Cuáles son las que son más afectadas en el adulto mayor? La memoria episódica y la memoria semántica, doctores. Las que más se mantiene es la memoria de procesamiento y la de memoria de trabajo.
¿Por qué? Porque estas dos últimas memorias que les comento se va a ver también compensadas con la experiencia, ¿no? O sea, después de hacerlo tanto, que dice lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Y entonces entre que lo hiciste mucho tiempo y en que lo combinaste con tu vida diaria, pues entonces un día que no lo puedas hacer, pero la experiencia es decir, ay, yo no lo puedo hacer así, pero mira, la experiencia me da que lo puedes hacer de esta manera y entonces agarran otro caminito. Entonces, su sabiduría de vivir del día a día, ¿no? Este, lo compensan, no se nota tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué les digo? El escribir, ¿no? Ay, y la bata, y ahora que lavo mis batas, hay un montón de tinta en lo que es donde ponemos el bolígrafo, todo lleno de tinta. Y entonces diga, la experiencia me da de que entonces ya le pongo el taponcito a la pluma, ya me lo pongo en la bata y así ya no me pinta. Entonces ya estoy haciendo algo de mi experiencia del día a día y de lo que aprendí y entonces ya lo compenso. Es un ejemplo muy burdo, pero así los adultos mayores van aplicando su experiencia. Entonces, las dos primeras, la memoria episódica y la semántica, son las que más se van afectadas. Pero vamos a ver qué es la memoria episódica. Es aquella en la cual la información es almacenada con etiquetas mentales sobre dónde, cuándo y cómo se recogió la información. Entonces son episodios de tu vida para que sea fácil de recordar, son episodios que pasas de tu vida, ¿no? El día que te saliste de la primaria, el día que te dieron tu diploma, el día que ganaste una competencia, el día que conociste a tu novio, el día que te casaste, te juntaste, decidiste vivir juntos, no sé, es un día importante, el día que decidiste ser médico, el día que son muy significativos, bueno, pues son episodios de tu vida, ¿no? Pero lo tienes con el paso del tiempo, dices, ay, sí me acuerdo que era a mitad de año, pero no me acuerdo bien el mes. Entonces, como que se te va olvidando el precisar esto. O sea, pues sí me acuerdo que me casé, pero ayer ni me acuerdo ni la iglesia, ni me acuerdo del día, ni me acuerdo. Se te van teniendo la precisión, entonces vas perdiendo esa capacidad. Y, por ejemplo, aquí pone el recordar el primer día de escuela. Ay, yo la mera verdad ya no me acuerdo el primer día de la escuela. A lo mejor ustedes sí, ¿no? Porque lo tienen más fresco, pero pues yo nada más me acuerdo que entré a la escuela, pero pues yo ni me acuerdo del primer día, o sea, pues ya me está afectando, ¿no? La memoria episódica, ¿no? Y eso con el paso del tiempo, pues se va perdiendo la parte episódica. Y vean ustedes, esta memoria es afectada en la enfermedad de Alzheimer. Que dicen, oye, pero si ayer te lo dije. Ay, pues no me acuerdo. Oye, pero si yo soy tu esposa. Ay, porque de pronto dicen, ¿y tú quién eres, no? Entonces se pierde y se pierde por proceso de envejecimiento y hay una acentuación de esta pérdida ya en patología. La memoria semántica es la memoria para los significados, es lo que aprendiste o lo que aprendimos toda la vida, ¿no? En la escuela, la materia de matemáticas, biología, esto ya es como que tu acervo cognitivo, ¿no? Y aumenta gradualmente a la edad media a los ancianos jóvenes para luego disminuir en los muy viejos. Fíjense, ustedes aprenden, ahorita ustedes tienen una capacidad de memoria semántica padrísima porque son como esponjita. Todo se les queda, todo lo aprenden, tienen un mundo de información, ¿no? Y entonces tienen esa capacidad semántica, una memoria semántica, ¿no? Lo aprenden bien, claro, pero después se les olvida. Y a los adultos mayores aprenden bien,
les da más trabajo aprenderlo, pero les queda más tiempo. Y en cambio ustedes no, ustedes los que lo van a usar, lo que creen ustedes importante, lo van a aprender bien por más tiempo. Pero lo otro, lo que no vas a necesitar, así como que pues pasa la memoria ahí larga y pues, algún día lo vas a ocupar, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy es de que todo esto, doctores, es una disminución, no es una pérdida absoluta. Si hay una disminución, o sea, es, aunque yo sea muy entusiasta de decir, ay no, a mí mi cerebro me va a dar hasta para los 80 años, ¿no? Sí, Gutiérrez, ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a hacer cosas diferentes, hazte retos, etcétera, etcétera, sí, pero tarde que temprano me va a costar más trabajo. Esto es biológico, fisiológico, normal del proceso de envejecimiento. O sea, por ahí dicen que ahí leí, dice, cómo autoengañamos a nuestro cerebro. O sea, si yo lo engaño en decirle, ay, no, ya para qué, a los 50 años, ay, no, pues ya ni puedo aprender, ya ni voy a hacer nada, entonces, pero si engaño a mi cerebro y digo, no, tú puedes, sí, 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 o sea, sí voy a aprender, pero innegablemente me va a costar más trabajo que a los años que ustedes tienen, por ejemplo. Ustedes lo aprenden muy rápido, muy fácil. A mí ya me tengo que ponerle a estudiar y a darle, aunque sea más tiempo. Ok. Un rollo tototote de los neurotransmisores, doctores. Y muchos neurotransmisores. Entonces, unos suben, otros bajan, otros se producen menos, otros se producen más, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les traje así como que un poquito concentrado. Entonces, parece haber un aumento de epinefrina en las áreas subcorticales del cerebro, acompañado con una activación del flujo simpático al corazón y la circulación hepatomesentérica con la edad. Fíjense, todo está interrelacionado. Esto sugiere que las proyecciones noradrenérgicas neuronales a las áreas supravulvales subcorticales producen la activación nerviosa simpática característica del envejecimiento sano. ¿Okay? Y aquí la dopamina, por ejemplo, los niveles de dopamina disminuyen alrededor del 10% por década a partir de la vida adulta temprana. Y esto se ha relacionado con un deterioro cognitivo y motor. La serotonina y los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro disminuyen con el paso del tiempo. Y se ha relacionado con la pérdida de plasticidad sináptica y ejercicio en el cerebro. Entonces, por eso les digo, unos disminuyen, otros aumentan, como la monoaminoxidasa aumenta con la edad y podría liberar radicales libres a partir de reacciones que exceden la reserva de los antioxidantes hereditarios. Entonces, vienen a hacer procesos oxidativos mayor. El estrés oxidativo se describe como un estado de desequilibrio entre la producción de especies de oxígeno reactivas y especies reactivas de nitrógeno que exceden la capacidad de los sistemas antioxidantes. Esto ustedes lo vieron ahora que vieron lo de los radicales, no lo de teorías del envejecimiento. ¿Por qué es altamente susceptible el sistema nervioso a los procesos oxidativos? Porque hay un alto contenido de ácidos grasos no saturados, alto consumo de oxígeno por unidad de peso, escasez de sistemas de defensa antioxidantes, alto contenido de ingredientes que peroxidan a los lípidos, ¿no? El hierro, el ácido ascórbico. Y este estrés oxidativo relacionado a recades libres induce cambios fisiológicos del sistema nervioso central que podría contribuir a alteraciones neurológicas relacionadas a la edad como demencias y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, vean ustedes, volvemos a lo mismo. La línea, el borderline que le dicen, el borderline de los cambios propios del envejecimiento a la patología es muy estrecho. Pero yo necesito saber que hay factores aceleradores de todos estos procesos y factores que ok, el sistema cardiovascular ya lo contamos. Ok, doctores. Bien.
ahora vamos a pasar, déjenme guardar esto. Bien, vamos a pasar a comentar lo que vimos en el video para más o menos correlacionar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, Raúl, ¿qué te pareció el video? ¿Cómo lo correlacionarías con esto que comentamos? Pues sinceramente había cosas que yo no, o sea, si bien son comunes de ver en un paciente de pues geriátrico, yo no, Ajá, no entendía como muy bien el origen, por así decirlo, o a qué se debía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos ajá, viendo un poco más de la fisiología, pues es más fácil relacionarlo, porque, por ejemplo, hay veces, algo que ahorita hablando de la memoria, algo que a mí me llamó o que me sigue llamando mucho la atención es que los viejitos, cuando se pierden, suelen regresar a los lugares donde ellos crecieron o en la casa en la que ellos vivían cuando eran niños, ¿no? Entonces, pues sí, yo tenía como el conocimiento de que si algún día se me presentaba algo así, el, uno de los primeros puntos para comenzar a buscar era en ese tipo de lugares o en la escuela a los que ellos iban o en la casa de sus padres, ¿no? Entonces, ahorita ya más o menos con esto, pues puedo entender un poco más sobre por qué, por qué empezar y por qué ese tipo de memorias, pues más anteriores o más pasadas son las que siguen teniendo muy claras. sí, es correcto. Por eso les comentaba yo, hay que ver, por ejemplo, ya en patología, hablando, por ejemplo, de Alzheimer, lo que van perdiendo es la memoria reciente. Y lo último que pierden es la memoria antigua. Entonces, de pronto, se les olvida el nombre de su esposa. Y lo último que olvidan es el nombre de sus papás, por ejemplo, o de su maestra de primaria, ¿no? Entonces, pero esto ya como patología, ¿de acuerdo? Pero Doctora, sí, ajá, respecto a eso, perdón, respecto a eso que comenta, o sea, siempre que un adulto mayor empieza como con este fallo de la memoria reciente, ¿es porque ya se está instaurando un proceso patológico? O sea, siempre, siempre. no, por eso les digo, tenemos que hacer una evaluación para ver si es una alteración de la memoria relacionado con tu proceso de envejecimiento o esta alteración de la memoria ya se está perfilando hacia una patología, ¿ok? Gracias. Sí, de hecho, porque, Espérame. bueno, en el video lo mencionaba que hacía evaluaciones de acuerdo a si era algo patológico, por ejemplo, que le preguntaba en qué mes estaba o qué día era, o incluso, bueno, ponían el ejemplo de un señor que cuando entró a su cocina no tenía, bueno, no reconocía a su hija y que incluso le preguntaba que quién era y así, entonces supongo que para diferenciar. Perdón. Pausa. Sí, a ver, retomando un poquito, miren, hagan de cuenta que es una línea que vas con tu proceso de envejecimiento, ¿vale? Y vas a tener olvidos benignos. Ay, se me olvidó. Pero bueno, al rato te acuerdas. Es una diferencial
de que si ya no te acordaste en todo el día, ya se prende el foco rojo y dices, porque cuando no, por ejemplo, simple y sencillamente, el hecho de que tú vas a un almacén y dices, uy, ¿dónde dejé el carro? ¿En el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel? Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero dices, ya me acordé, sí, había esto y esto, te acuerdas, ¿no? Sin problema, ¿no? O al ratito del monedero, ¿dónde dejé el monedero? Al ratito ya te acuerdas, ¿no? Cuando ya no te acuerdas, dices, ya no se acordó en todo el día en dónde dejó eso, ¿no? Entonces, ya tú evalúas, dices, bueno, esto es por proceso de envejecimiento, dicen, alteración de la memoria relacionada con la edad, te da olvidos benignos. ¿Cuáles son estos? Porque después te acuerdas y no te interfieren con tu actividad de la vida diaria. No te interfieren. Eso es, dices, bueno, diferente. Tienes un olvido, al otro día otro olvido, otro día, y ya te está interfiriendo en tus actividades de la vida diaria. Puede ser actividades de la vida diaria en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en fin. O sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, siempre que llego al hospital, voy y checo. Un día se me olvida por las prisas, se me olvidó checar, pero fue un día. Pero ya que me descuenten, dicen, ¿por qué me llegó descontado mi cheque? Pues es que no chequé en 5 días. O sea, ya no fue un olvido benigno, ya fue un olvido de 5 días y me impactó en mi vida laboral y mi vida económica porque ya me chutaron de descontar 5 días. Entonces esto ya no es normal. No es normal de decir, que se me olvidaron las llaves, ¿a qué son unas llaves? Entonces ya son olvidos que ya no puedes decir, son olvidos relacionados con la edad. Porque en esta línea de continuo, vamos a suponer que vamos con nuestro proceso de envejecimiento, tenemos ciertos memoria de olvidos, pero al ratito te acuerdas. Hasta ahí. Pero te obliga a pensar que dices, bueno, voy a hacerte una evaluación para ver si es un olvido relacionado con la memoria o ya estoy ante el siguiente paso, que sería un deterioro cognitivo leve. Ya un deterioro cognitivo leve dicta que ya te interfieren en tus actividades de la vida diaria y que puede seguir su curso hacia una demencia. Y si tú lo pescas en un deterioro cognitivo leve o moderado, puedes empezar a dar tratamiento para que no sea tan acelerada la pérdida. No curación, porque todavía no podemos curarlo, pero sí retrasar esto. ¿Ok? Y entonces ustedes me dicen, pues sí, hay que hacer una evaluación neuropsicológica. ¿Qué voy a hacer? Pues una valoración geriátrica integral. Entonces, su compañero me dice, a ver, doctora, pero entonces, ¿cuánto sabemos que es benigno? Pues le haces una escala de valoración geriátrica, que tenemos un montón. Entonces, primero le haces su historia clínica, ves sus antecedentes, cómo ha sido, de dónde inició esto, que empezó a notar que ya se le olvidaban las cosas, que se impactó en sus actividades de la vida diaria, que sí, que sí no. Y entonces ya te vas a un apartado de valoración geriátrica integral que se llama valoración mental. Y en tu valoración mental tienes escalas geriátricas que puedes aplicar ahí un Pfeiffer, un mini mental test de Folstein, la prueba del reloj, MOCA o la escala de Montreal, y entonces ya tienes la escala de Hashinsky, y entonces ya tú correlacionas tu historia primero tu historia clínica, tus escalas, y ya dices, esto ya es un deterioro cognitivo. Esto ya hay que hacerle una tomografía, hay que hacer una resonancia magnética, hay que valorarlo a los 6 meses, pero seguramente es una demencia de tipo y ya tú le pones por sus antecedentes, ya tuvo un ictus, es hipertenso,
no se toma los medicamentos, es sedentario, tiene síndrome metabólico, pues seguramente tienes todos los elementos para decir esta es una demencia de tipo vascular o multiinfarto, ¿no? Y entonces ya puedes integrar qué tipo de deterioro cognitivo es, ¿de acuerdo? Pero volvamos al proceso de envejecimiento, olvidos benignos, le haces sus pruebas mentales, todo bien, dices, perfecto, no lo voy a evaluar hasta dentro de 6 meses, usted siga con su vida normal, pero tiene que hacer más rompecabezas, memoramas, juegos pues en computadora que agilicen esto de la capacidad intelectual, los retos, los desafíos tecnológicos, etcétera. Entonces ya le pones más atención para mirar su estado cognitivo. Ahora, imagínense un paciente que tiene ya pérdida de la memoria y que ya haya una referencia de parte del familiar de alguien que dicen, es que ya no es normal, Gutiérrez, que tú no hayas checado en 5 días, o sea, y yo lo noto o no lo noto. A veces el paciente es el último que lo nota, mientras lo están notando los demás, porque yo me justifico. Empiezo a decir, ay, no, es que llevaba mucha prisa, ay, no, es que ahora sí se me olvidó, ay, no, es que sí, sí lo recordé, pero no, no quise checar. O sea, pues, ¿quién no quiere checar? Pues claro que tienes que checar. Entonces, confabulo. Y entonces alguien más dice, no, 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 a ver, Gutiérrez, vamos a hacerte un Pfeiffer, un mini. Entonces, no, estás, pero si bien deschavetada, no, no es cierto. Pero sí ya me tengo que someter a una evaluación. Entonces, esto de pronto a ustedes les queda como que muchas dudas, pero por lo menos ya conocen lo que es por proceso de envejecimiento. Los olvidos benignos no te interfieren en tus actividades de la vida diaria. Ya cuando te interfieren, aguas, porque puede ser un deterioro cognitivo leve que te puede terminar en un deterioro cognitivo mayor. Ahora ya se llaman trastornos neurocognitivos mayores, entre paréntesis, demencias, ¿no? Más o menos así está la onda, doctores. ¿Y qué es lo que nos obliga a hacer la valoración geriátrica integral? ¿Ok? Que ya la vamos a ir aprendiendo. Entonces, sobre el transcurso de nuestra materia va a quedar más claro seguramente todos estos aspectos. Sí, porque por ejemplo en el video dicen, ¿y tú quién eres? Sí, pero el tú quién eres, y diciendo que era su hija, hay que ver desde cuándo no la reconoció, si después del evento vascular cerebral o fue progresivo, ¿no? Solamente algo tan agudo, pues sí debió de haber sido un evento vascular cerebral, porque vas desconociendo a tus... las demencias son progresivas, lentas y progresivas, el deterioro cognitivo. Cuando te dicen es algo muy agudo, dicen, no, doctora, ayer me conocía yo y no me conocía, ¿qué es? ¿Alguien sabe? En agudo. No reconoce a los familiares. ¿Transitorio? ¿O cómo? No oigo. ¿Un evento transitorio isquémico? Ándale. Ajá, puede ser algo agudo o qué otra cosa. Puede ser un tumor. No, el tumor es progresivo. A menos que se haya roto y haya sangrado. Deshidratación, así de... Mm, por ahí vas, doctora. Pero la deshidratación te da una manifestación en el adulto mayor. Bueno, también en los jóvenes o en los niños también, que se llama, si saben, busquen por ahí en su memoria. A ver, infección de vías respiratorias, fiebre, empieza a decir cosas raras, desconoce a sus familiares, no sabe dónde está, eso se llama como
está confundido, no sabe dónde está, no sabe la fecha, tú quién eres, llévame a mi casa y están en su casa, pero es en agudo. En O la sea, una mañana especie de estaba... ¿Que meningitis puede haber furiosa. tenido un trauma, doctora? Eso se llama síndrome confusional agudo, delirium. Y un delirium puede estar generado justamente con lo que dijo su compañero, una deshidratación, sí, una deshidratación, y le produjo un delirium, síndrome confusional agudo, delirium. Entonces, es algo muy agudo, que empiezan a tener desorientación temporoespacial, no reconocen a sus familiares, se ponen agitados o se ponen hipoactivos, dependiendo de si es un delirio hiperactivo, hipoactivo, etcétera. Entonces, solamente en esos casos en agudo les voy a poner un ejemplo y les va a quedar muy claro. Me mandan una interconsulta y me dicen, paciente, 70 años de edad, posoperado de fractura de cadera, la cirugía fue un éxito, pero tiene una demencia aguda. ¿Hay demencias agudas? Claro que no, lo que tuvo que es pues un delirium. ¿Por qué? Porque fue en agudo, no fue una demencia. La demencia la tiene la que me mandó la interconsulta o el que me mandó la interconsulta. No hay demencias agudas, hay alteración de la cognición en agudo y eso se llama síndrome confusional agudo. ¿Y por qué se presentó? Pues porque me lo empacharon de soluciones, los anestésicos me lo pusieron confundido, tuvo una hipoxemia en el transoperatorio, sangró, hizo hipotensión, etcétera. Entonces, todos esos factores, el pobre viejito de 70 años, pues claro que hace un síndrome confusional agudo o hace un delirium. ¿A quién le tocó delirium? De los porque sí lo vamos a ver, ¿no? Sí, a mí, doctora. Ok, perfecto. Sí, a Lupita, delirium. Pues ya te estoy pirateando tu tema, pero no hay demencias agudas. Hay confusiones, síndrome confusional agudo, sí, pero esa es una condición médico-clínica. Pero volvamos al deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es en forma lenta, progresiva. ¿A poco un Alzheimer se instala de la noche a la mañana? No, primero pierde la memoria reciente, después la intermedia y al último la antigua. Va teniendo agnoxias, apraxias, desorientación, puede tener alucinaciones, ilusiones, etcétera. O sea, lo que es un Alzheimer, pero es lento, progresivo. Demencia de tipo vascular, pues primero le da el EBC, primero le da el ictus, queda con secuelas y ya después, al cabo de 4 o 5 meses, empieza a tener problema de la memoria, porque ya se degeneró todo eso y entonces ya hace una alteración cognitiva vascular, de tipo vascular. Entonces, las más conocidas hoy por hoy de las demencias, pues es la de Alzheimer, la vascular, y hay un montón de más de tipos de demencia, pero todas son progresivas. Fíjense, sí, ya saben que la medicina es de pronto difícil, ¿no? Y hay algunas de instalación rápidamente progresivas, ¿no? Pero son las tautopatías, por ejemplo. Ya cuando sean neurólogos o o se ponen a estudiar más de esto, pues cada vez se pone más complejo el rollo. Pero ustedes lo que tienen que saber, lo que me interesa que ustedes se lleven de aprendizaje es que efectivamente durante el proceso de envejecimiento no aprendes tan rápido, pero sí aprendes. Que el ser viejo no necesariamente tenga que llegar a ser una demencia por proceso de envejecimiento. Que te cuesta más trabajo aprender, pero que finalmente aprendes. Que hay que ejercitarlo el mayor tiempo posible, sí. Y que ya como patología, con deterioros cognitivos, los tengo que ir a evaluar para darles el apellido. Trastorno cognitivo secundario a un proceso vascular, a un probable Alzheimer, a un problema de demencia relacionado con Parkinson, a demencias de tipo
HIV, por ejemplo, que ya no nos están muriendo tan a corta edad los pacientes con HIV y llegan a etapas ya tardías de la vida por el tratamiento antirretroviral, ya tienen una mejor sobrevida y llegan a ser demencias por HIV. Entonces ya es patología, ¿de acuerdo? Ok, bueno chicos, aquí nos podríamos estar hablando toda la mañana y todo el curso de este rollo, pero pues ya los cansé. Entonces, mejor nos vemos mañana, ¿vale? Está bien, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Está bien, doctora. Gracias, doctora. Dale, nos vemos mañana a las 10 y ya, ahora sí, empezamos con Cristian y ya nos arrancamos con el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿sale? Presentaciones de 20 minutos para que nos dé la oportunidad de la retroalimentación. ¿Ok? Sí, doctora. Doctora. Ok, hoy no hay tarea, se ponen a Sí, doctora. hacer lo que tienen pendientes y nos vemos mañana, ¿vale?